Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, como es de merecer, le doy las gracias a Andrés y a Acción Visión España y a Retina Iberoamericana por invitarme a participar en este simposium y por incluirme en este apartado de investigación emergente, porque en efecto creo que es el mayor acierto. Esto es una investigación emergente, hasta el punto de que cuando me pidió Andrés que le dijese un título de lo que iba a hablar, pensé que hablando clínicos y otros investigadores antes, ¿qué podía contar yo que no me pisasen? Es decir, que no hablasen anteriormente. Y creo que lo he conseguido. Creo. Bueno, Andrés ha dicho que le parecía muy bien que hablase de la optogenética, pero también quiero hablar de la optofarmacología, que es a lo que me dedico ahora en una de mis líneas de investigación. Entonces, con la idea de hacerlo atractivo, porque sabía que el foro iban a ser no solo investigadores y clínicos, sino también pacientes, pues he preferido orientarlo a algo que creo que es atractivo para todos, y es pensar que estas dos líneas de investigación que llevan una serie de años con investigación básica, preclínica, han llegado a la investigación clínica. Es decir, voy a contar aquellos ensayos clínicos que yo he encontrado basados en esta investigación y que yo pienso que tienen futuro, y voy a intentar convencer a la audiencia de ello. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, el título es Ensayos clínicos para el tratamiento de la degeneración retiniana mediante la optogenética y la optofarmacología. Como muy bien ha contado Nicolás Cuenca antes, en la retina existen, que conozcamos actualmente, 3 células con capacidad fotosensible, es decir, responden al estímulo lumínico, a los fotones, que son los conos, los bastones y las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Tienen distinta función. Unas permiten ver de noche, otras de día, y otras permiten saber cuál es nuestro ritmo circadiano, básicamente. En las enfermedades degenerativas de la retina prácticamente no existe, o no lo conozco yo, una degeneración de las células ganglionares fotosensibles, pero sí, como muy bien se ha hablado, de conos y bastones. En la degeneración de los fotorreceptores, de conos y bastones, lo que se pasa es de una situación en que los conos y los bastones nos permiten ver de día y ver de noche con claridad, a una fase en la que, bueno, es un proceso, no es drástico, pero se pierden conos y bastones, y en los casos más graves, como muy bien nos han contado, la ceguera puede ser total. Es verdad que estos pacientes siguen sabiendo cuándo es o mejor dicho, su cerebro sigue sabiendo cuándo es de día y cuándo es de noche, pero como muy bien se ha manifestado en 2 charlas, tienen dificultades para conciliar el sueño o para dormir, es decir, no funciona del todo bien. Pero lo cierto es que ante la pérdida de fotorreceptores el paciente no ve, es decir, su corteza no procesa la información lumínica. Para intentar solventar este problema ya se ha hablado de una serie de aproximaciones terapéuticas, y desde todos conocidos, pues bueno, la cantidad de ensayos clínicos que hay sobre agentes neuroprotectores, la terapia celular, que como también se ha mencionado, no parece que haya pasado a fase 3 en ningún caso, pero sí que se está investigando en ello, las prótesis visuales, que también hay laboratorios que se dedican a ponerlas en marcha, incluso ha llegado a haber, que yo conozca, por lo menos 2 ensayos clínicos, pero tampoco han ido más allá. Y sin embargo, de lo que más hemos hablado hasta el momento es de terapia génica, que muy bien se ha resumido aquí, y yo quiero añadir la optogenética y la optofarmacología. Decía antes Carlos que hay 2 ensayos clínicos de optogenética, y yo he encontrado otros 2 y los vengo a contar porque creo que está muy bien, porque creo que tiene futuro. La idea es la siguiente, hablando de este tipo de tratamiento. La terapia génica no tengo por qué contarla, pero tú inyectas un virus, son inyecciones intraoculares, el virus, generalmente AAV, lo que hace es intentar reponer aquel gen que es defectuoso, bueno, distintas técnicas que no voy a meter en ello, pero siempre va a intentar reponer las células fotorreceptoras, o bien para que no mueran, o bien para que mantenga su funcionalidad.
Bueno, pero cuando ya no hay células fotorreceptoras, cuando no hay ni conos ni bastones, resulta que en la retina todavía existen una serie de células de segundo orden, vamos a decir, bipolares, amacrinas, horizontales, ganglionares, que están ahí. Entonces la optogenética, que nació hace ahora unos 20 años, fue que a un grupo de investigadores se les ocurrió: ¿y por qué no les metemos a estas células que todavía están en la retina una molécula que sea fotosensible y que cuando reciba la luz la célula se excite igual que si le excitasen los conos y los bastones? Y se puso en marcha esta técnica. También por terapia optogenética se inyectan virus intraoculares, AAV, que meten genes asociados a algún tipo de célula retiniana. Las células mejor candidatas han sido las ganglionares, aunque también existe para las bipolares, e intentan transfectar estas células para que empiecen a expresar estas moléculas que son sensibles a la luz. Es decir, generamos fotorreceptores. Eso es en lo que se basa la técnica. Y está muy bien. Y quizá lo más reciente, donde solo hay un ensayo clínico hasta el momento actual, pero hay varios grupos de investigación en el mundo que están trabajando en ellos, y nosotros mismos, es la denominada optofarmacología. Y ya no es meter una molécula o una proteína que la metas el gen y se exprese, sino que simplemente das un fármaco que consiga activar otras moléculas que ya tiene la célula. Quizá en este esquemita se ve mejor. En la optogenética lo que hacemos es meter el gen, como se ha explicado, ese gen da lugar a una proteína, la proteína es fotosensible, excita la célula. Una célula ganglionar que no recibe información de fotorreceptores pasa a ser sensible a la luz. Fantástico. ¿Qué pasa en la optofarmacología? No metemos ningún gen, metemos un fármaco, que obviamente es mucho más pequeñito. Ese fármaco entra en las células y actúa sobre los canales iónicos, sobre las moléculas que ya tiene la célula, haciendo que esa célula se excite por la luz. Es decir, si alguna vez, creo que la gran mayoría de ustedes han estudiado o han visto el mecanismo de transducción, actuaría igual que la vitamina A o que el retinal, el derivado de la vitamina A. Esto es como si se metiese un retinal y conseguimos que la célula vuelva a responder a la luz porque hay un fármaco que la excita. Eso sería la optofarmacología. Es decir, en el caso de la optogenética metemos una opsina que viene de fuera. En el caso de la optofarmacología no metemos ninguna proteína. La proteína es endógena. Lo que metemos es un ligando externo, o sea, un fármaco. Ventaja: se puede pinchar, pero a lo mejor también puede llegar si lo aplicamos tópicamente. Bien, como decía, lo que he hecho ha sido buscar ensayos clínicos que a mi modo de ver tengan futuro o puedan dar lugar a algo que tenga buena expectativa, y eso es lo que voy a hacer, resumirlos lo más fácilmente que pueda. He encontrado 5 y todos reciben un nombre. Los he ordenado según el año en el que se pusieron en marcha, en que se solicitó. El primero fue el Pioneer, que utilizaba una molécula, lo pongo ahí, el GS030, que empezó en el 2017. El segundo, cronológicamente, utilizaba el BS01 y fue en el 2020. El tercero se denominaba Restore y utiliza una molécula que es el MCO010. De este hay 2 ensayos clínicos. O bueno, hubo una ampliación del ensayo clínico y bueno, pues parece que no va mal. De hecho, creo que es el que mejor va. El cuarto en concreto, cronológicamente, es el Abacus, que utiliza la molécula KIO301, y el último, muy reciente, del año 2024, es el Moon. Bien. La información, para hacerla simple, lo que he intentado es buscar donde se buscan los ensayos clínicos, que es o donde yo los busco, que es en el National Library of Medicine, y les pongo aquí y les voy a leer los títulos de los ensayos clínicos, sobre todo para aquellos que les cuesta leer. El primero, el Pioneer, es Dose Escalation Study to Evaluate the Safety and Tolerability of GS030 in Subjects with Retinitis Pigmentosa. Estos 5 ensayos clínicos están dirigidos a la retinitis pigmentosa. Admiten en un caso la coliuderemia, en otro caso se ha probado también en Stargardt, pero básicamente están dirigidos a retinitis pigmentosa. Todos ellos tienen una empresa detrás, es decir, no es que el investigador se haya puesto a hacerlo
realizarlo, sino que hay una empresa que se ha hecho cargo del estudio. En el caso del Pioneer es GenSight y, como digo, empieza en el 2017 y se espera que dé los primeros resultados, en este caso en el 2022. En el 2022, aproximadamente, en vez de dar unos resultados, lo que hicieron los autores es sacar un artículo científico. Y el artículo científico parece que iba bien, o daban resultados que parece que iba bien. Pero les digo, los ensayos clínicos, todos ellos, los 5, están fase 1-2, ¿eh? Ninguno ha pasado a fase 3. Eso lo digo de antemano. En todos ellos se requiere, en todos estos, inyección intraocular. Hay que inyectar o bien el virus o bien en el caso del fármaco hay que inyectar el fármaco. La molécula, 3 de ellos se utilizan como molécula una channel rhodopsina, que es una proteína de alga que se sabe su secuencia, se sabe su gen y se introduce el gen. En concreto, en el Pioneer, el gen, la proteína la llamaron Crimson R y es una proteína muy curiosa porque es altamente sensible a la luz ámbar, lo que sería aproximadamente 560 nanómetros. Entonces está muy bien porque es una visión fotópica, una visión de conos bastante buena. El gen que se mete utiliza un promotor de células ganglionares de la retina, es decir, células que no responden en absoluto. Cuando inyectan, cuando expresan el Crimson, se hacen sensibles y empiezan a producir actividad eléctrica que mandan al cerebro por efecto de la luz. Problema, son muy poco sensibles a la luz. Dicho de otra manera, si un bastón, que es la célula altamente sensible, con un fotón se excita, un cono necesita 1000 fotones para excitarse, una célula ganglionar fotosensible necesita 10.000 fotones para ser excitada. Con el Crimson necesitan 100.000 fotones. Es decir, la luz ambiente, la única luz ambiente que podría excitarla sería la luz del cielo soleado. Es decir, no está bien, pero tiene su déficit. Por eso, esta técnica utiliza unas gafas, un dispositivo que el paciente se pone y que lo que hace la gafa es tener una cámara que detecta, amplifica lo que está viendo e inyecta luz láser en el fondo del ojo. Se ve, pasan de no ver a ver, pero vamos, el caso es que de hecho el ensayo clínico no solo es el de la molécula, sino también el del device de gafas que lo hacen. Tiene la ventaja de que es una cinética muy rápida, es decir, responde muy rápidamente a la luz, y esto se llevó a cabo por los grupos de investigación que lo promovían en 3 sitios, en Pensilvania, en Londres y en París. Como digo, los resultados que se publicaron, algunos de los pacientes no estaban mal, otros no habían respondido, pero no han seguido publicando, o por lo menos yo no tengo conciencia de que hayan seguido publicando información. Luego parece que de momento el estudio se ha parado. Parece que un problema es que esa luz láser que tiene que iluminar la retina, en el fondo puede producir efectos indeseables sobre el resto de las células. Pasamos al segundo. El segundo es el título es BS01 in Patients with Retinitis Pigmentosa. También hay una empresa, Bionic Sights, y es muy parecido al anterior. La molécula que se inyecta la llaman Cronos FP, es una channel rhodopsina, en este caso funciona o es altamente sensible a los azules, pero también dentro de la luz visible. También tiene un promotor de células ganglionares, exactamente igual, pero le pasa lo mismo, que tiene muy baja sensibilidad a la luz y por lo tanto necesita también unos googles para iluminar. Ya no son láser los googles, pero necesita un dispositivo para iluminar. Actúan muy rápidamente y este se ha puesto en marcha en New Jersey. Casi todos estos estudios, los que yo les estoy contando, para esta fase 1-2 están reclutando, el que menos recluta 12 pacientes y el que más no llega a 30, es decir, son muy poquitos pacientes, pero bueno, hay algunas veces que dicen que va bien y por ejemplo hay reportes que dicen 4 pacientes han respondido muy bien. Lo que pasa es que como está escalado, no sé hasta qué punto consiguen todos los pacientes al mismo tiempo, o no lo dicen, La tercera molécula, a mí es la que más me gusta de momento, dentro de las que actúan por optogenética, el título se llama Efficacy of Safety and Safety of MC0
MCO010, Optogenetic Therapy in Adults with Retinitis Pigmentosa. Se llama RESTORE, es el que decía que tenía una segunda parte. En este estudio, también está en fase 1 o 2, se utiliza la opsina, es una opsina distinta a la chanelrhodopsina y la denominan opsina multicromática, de ahí MCO, y tiene un amplio rango de visibilidad, en el rango de luz visible. En este caso, la diferencia es que el promotor está en célula bipolar, y el hecho de que nosotros tengamos un promotor más cercano a los fotorreceptores facilita que sea la propia retina la que de alguna manera va a procesar la información. Entonces, ¿eso qué ganamos? Que conste que tardó en descubrirse esta molécula con promotores de bipolares. Casi todas las que había hasta el momento eran en ganglionares. También tienen el problema de que la transfección puede ser mayor o menor. Es decir, no se domina cuántas células ganglionares o cuántas células bipolares van a conseguir expresar esta molécula. Su sensibilidad es alta, es decir, aquí no utilizamos Googles, sino que simplemente viéndose con luz visible se ve, y su cinética es rápida. Y esto se está haciendo en California, en Estados Unidos, en Florida y en otros sitios. A lo mejor le conocéis. Este nació en el 2021 y en el 2024 yo lo más que he encontrado es que daban un outcome, una salida de que 4 pacientes habían ido muy bien. Esto es lo que dijeron. La verdad es que cuesta, como hay una empresa por detrás en todos ellos, cuesta que las empresas se mojen y digan esto va fenomenal. Es decir, aquello que va perfecto, pues obviamente presumen, pero cuando no va perfecto, pues la cosa cuesta más. Pero yo en esta, creo que va bastante bien y que si siguen el estudio, en este es el que tengo más confianza hasta el momento de que pase a fase 3. El cuarto también me gusta, es el único estudio en fase clínica que hay con optofarmacología, es decir, un fármaco. Es un fármaco que es un azobenceno, es una molécula que actúa muy parecido al retinal, a la vitamina A, simplemente por efecto de la luz cambia la molécula y activa un canal en las células ganglionares o no los activa. De tal manera que consigues, inyectando la molécula entra en células ganglionares, cuando recibe la luz se activa. Está muy bien porque tiene una sensibilidad alta a la luz, porque no necesita Googles y porque en principio tiene una ventaja que manifiestan ellos con respecto a toda la optogenética, y es que es reversible. Es decir, un problema del que quizás se ha hablado poco hoy es que toda terapia génica tiene el alto problema de la irreversibilidad, porque se expresa algo que el gen se queda ahí para siempre. Sin embargo, aquí no se queda. Tú inyectas el fármaco se puede lavar. La cinética es rápida, se está haciendo por una empresa en Australia, y la verdad es que es el primer caso de un optofármaco, un fármaco que llega a fase 1 y 2 de fase clínica. Yo creo que esto también va a pasar a fase 3. No conozco yo al equipo que está detrás, pero indirectamente están contentos con los resultados. No han salido todavía, o no he encontrado yo número de pacientes que hayan mejorado y demás, pero por lo visto, con los test que hacen, que son de los que han hablado hoy a lo largo del día, parece que mejoran. El cuarto y último lo menciono porque es una chanelrhodopsina igual, el PSCatch2. Bueno, el título es Safety and Efficacy Study of Novel Gene Therapy ZM02 for Retinitis Pigmentosa in Patients. Es el MOON. El PSCatch2.0 es una chanelrhodopsina dirigida contra ganglionares, como las anteriores, pero ahora su sensibilidad es alta, es decir, no se necesitan Googles. Entonces parece que la cosa va mejor. Su cinética no lo dicen, y eso es importante porque una cinética lenta hace que no te dé tiempo a ver los estímulos. Se está poniendo en marcha en China y bueno, pues no hay muy poquita información. De hecho, de esto no se sabe siquiera cuál es la molécula como tal. Yo no la he encontrado, vamos. Bien, con todos ellos, con estos 5 estudios, Pioneer, BS1, Restore, Abacus o Moon, en todos ellos están basados en una de estas 2 técnicas, y para probar si son efectivos lo que se utilizan
pues son los procedimientos que han estado hablando aquí. Hay algunos que se basan solo si detecta luz o no detecta luz, hay otros en que tienen que detectar luz y movimiento, hay unos en que miden la agudeza visual, las 15 letras que decía Carlos antes, hay unos que hablan de integridad funcional visual. La verdad es que queda un poquito por saber, pero lo que nos queda es a nosotros por saber cuál es el resultado real de la fase 1, y 2. Todas las fases 1 van a tolerancia y por lo visto todos son muy bien tolerados, y en eficacia hay algunos que son más eficaces, otros que son menos eficaces. Y para terminar la charla, y por aquello de contarles a ustedes lo que estamos haciendo nosotros estamos también en la optofarmacología. O sea, claramente nos interesa buscar moléculas que aplicadas en el ojo puedan hacer que el ojo vea. Utilizamos moléculas muy muy pequeñitas y hemos conseguido en estudios preclínicos, porque estamos en fase preclínica, hemos conseguido que esas moléculas entren por aplicación tópica, es decir, ya no hay que pinchar. Y otra ventaja es que pasadas 48 horas deja de hacer efecto, es decir, la toxicidad es cero, siempre en animales de experimentación. Hemos utilizado 2 modelos animales y va muy bien. Y lo más que les puedo decir es que va dirigido a las células bipolares, luego mantenemos un grado de computación por parte de la retina, y si todo va bien, pues nuestra idea es entrar en el segundo estudio en fase 1 y 2, estudio clínico, utilizando esta molécula, si conseguimos una empresa que nos avale. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Pedro de la Villa, y realmente a mí sí me ha sorprendido, y reconozco que tenía un poco abandonado el tema tanto de la optogenética como de la optofarmacología, y creo que otro tema a seguir, desde luego que sí. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Continuamos entonces con la siguiente ponente. A mi izquierda está aquí ya Catalina Hernández. Dale. Sí. Ella trabaja aquí también en Madrid, en el Centro de Investigación Margarita Salas, y nos va a hablar también un poco de modulación inmunológica, ¿no? ¿Lo digo bien? No. Sí. Bueno, a ver, yo... Inmunología y modulación. Cuéntalo tú. Vale. A ver, yo he sido un poco menos generosa que el resto porque vengo a hablar de lo mío. Así que, bueno. Entonces, lo primero quería darle las gracias a Andrés y al resto de los organizadores por invitarnos a compartir con vosotros lo que hacemos en el laboratorio. Y bueno, también por sacarme de mi zona de confort, que yo estoy acostumbrada al laboratorio y a hablar para una audiencia más estrictamente científica. Así que espero no aburriros demasiado y que no utilice demasiado la jerga científica y que podáis seguirme. Ya hemos visto en charlas anteriores a lo largo de la jornada que las distrofias de la retina son muy variadas. Podemos categorizarlas en 2 grandes grupos dependiendo del origen. Está el origen no genético, que ya nos han hablado de ellas, como de la retinopatía diabética, de la degeneración macular asociada a la edad, Isabel y Ricardo. También está el glaucoma. Estas son distrofias mucho más prevalentes que las de origen genético, que como ve, que tienen una incidencia muy baja, se les llama, por lo menos en España, enfermedades raras, y nosotros trabajamos con la retinosis pigmentaria, que quizás es la menos rara de todas estas. Ya se ha hablado de las características de la retinosis pigmentaria y por no extenderme demasiado, lo que quería resaltar es la heterogeneidad genética de la retinosis pigmentaria en particular, pero también de las otras distrofias hereditarias de la retina. En particular con la retinosis pigmentaria hay más de 3.000 mutaciones que están en más de 100 genes. Y estos genes son genes
que en la gran mayoría se expresan o están codificando proteínas que se expresan en el epitelio pigmentario y en los fotorreceptores. Son genes que tienen diversas funciones dependiendo de dónde se expresen. Los hay que están en el epitelio pigmentario y intervienen en el metabolismo del retinal, otros intervienen que se expresan en el fotorreceptor en la cascada de fototransducción. Hay algunos que son estructurales, que son necesarios para que el fotorreceptor tenga su forma, y luego también hay factores de transcripción y factores de procesamiento. Bueno, pues las alteraciones en estos genes dan lugar a alteraciones en el metabolismo o alteraciones en las células que son patológicas. Hay algunas mutaciones que dan lugar a estrés oxidativo, que ya se ha hablado de ello. También algunas de ellas producen acúmulo de proteínas mal plegadas, otras mutaciones producen deslocalización de proteínas y otras desregulación de la cascada de fototransducción. Como veis, las alteraciones son múltiples y dependiendo de la mutación y del gen pueden coexistir varias de ellas. Todas ellas convergen en un proceso de respuesta neuroinflamatoria de la retina, y me atrevería a decir que no solo las enfermedades hereditarias de la retina, sino también las distrofias no hereditarias tienen un componente neuroinflamatorio que a día de hoy todavía no sabemos cuál es su función. Se ha hablado mucho de terapia génica y es probablemente una de las grandes esperanzas del futuro, pero todos somos conscientes que, dada la heterogeneidad genética, diseñar terapias génicas específicas de gen es complicado y hasta cierto punto viable, por lo menos con las técnicas que tenemos ahora. No quiere decir que en un futuro, según vaya avanzando la CRISPR-Cas y otras tecnologías, se pueda hacer una terapia génica que abarque a más cantidad de genes y se pueda aplicar a más cantidad de pacientes. La idea que nosotros tenemos en nuestro grupo es buscar alteraciones comunes a las diferentes patologías que puedan ser unas buenas dianas para generar terapias que se puedan aplicar a una amplia generalidad de pacientes. Dado que muchas de estas enfermedades convergen en tener una respuesta inflamatoria, pues a priori un buen candidato para buscar terapias sería la regulación de la inflamación, y esto podría ser una aplicación para muchas patologías, tanto las hereditarias como las no hereditarias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es complicado regular la inflamación? Y es que cuando uno está estudiando inflamación, la primera pregunta que surge es: ¿la neuroinflamación es buena o es mala? Pues no va a haber una respuesta de una o la otra, probablemente sean las dos, y el que tenga un efecto perjudicial o beneficioso dependerá de la intensidad, del momento de la enfermedad. Con lo cual, diseñar una terapia única agresiva para inhibir la neuroinflamación no parece una estrategia muy adecuada. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues probablemente acotar para regular más, hacer una regulación fina de la inflamación, no inhibirla, sino controlarla. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Pues primero conocer, saber quién es el responsable de esa neuroinflamación. Una de las primeras o una de las células más importantes en la respuesta neuroinflamatoria de la retina, no solo de la retina, sino del cerebro, es la microglía. La microglía es una célula del sistema inmune innato, es el sistema que todos tenemos y el que responde primero a cualquier daño, a un daño tanto desde dentro o a cualquier infección. Es lo primero que se activa para protegernos de patógenos. Pues está formado por diferentes tipos celulares y uno de los tipos celulares que forma parte del sistema inmune innato es la microglía, con la particularidad de que estas células, que no sé si estáis familiarizados con macrófagos, que a lo mejor es más general, es lo que se considera el macrófago del sistema nervioso central, y están
viven endógenamente en el sistema nervioso central, en retina o en cerebro. Estas células fueron descritas, y aquí reivindico también su figura, se ha hablado de Cajal, por un discípulo de Cajal, por Pío del Río Ortega, a primeros del siglo XX, y durante mucho tiempo estuvieron no olvidadas, pero tampoco salían mucho a la luz. Sin embargo, en los últimos 15, 20 años han ido ganando notoriedad y ahora son las estrellas del show. Todo el mundo que estudia neuroinflamación tiene que mirar a la microglía. ¿Por qué es la microglía tan relevante en la respuesta neuroinflamatoria? Bueno, pues la microglía está dotada de una cantidad enorme y diversa de receptores. Es lo que se considera la vigilante del sistema nervioso. Gracias a esa amplia gama de receptores, es capaz de monitorizar o registrar alteraciones que hayan en el tejido, y lo que hace la microglía es, a pequeñas alteraciones, vengan porque hay infecciones o agentes patógenos o porque haya un daño, responde. ¿Cómo responde? Pues su primera respuesta es producir factores, eliminar, fagocitar, comerse los agentes dañinos para intentar volver a recuperar la homeostasis del tejido, volver a la situación previa al agente patológico o a la patología. ¿Qué es lo que pasa? Que esta reacción primaria, que es beneficiosa porque gracias a ella nos evitamos muchas infecciones y muchos disgustos, cuando la microglía se desregula y tiene una respuesta exacerbada, o bien su respuesta se agota porque el daño es muy grande y no funciona correctamente, lo que puede hacer es lo contrario, tener un efecto negativo y contribuir a la patología. Nosotros en nuestro grupo estamos intentando caracterizar el papel de alguno de estos receptores específicamente para ver si podemos potenciar las acciones positivas de la microglía y, en su medida, atenuar las acciones negativas. Bueno, pues entre los receptores que están implicados en monitorizar qué pasa alrededor suyo están los TLRs o Toll-like receptors, del inglés Toll-like receptors. Es una familia de receptores, hay 10 tipos en humanos, 12 en ratón. Algunos de ellos se expresan en la membrana citoplasmática, hay otros que se expresan dentro de la célula y reconocen diferentes ligandos. Nosotros en nuestro grupo hemos estudiado 2 de ellos, TLR2 y TLR4. Y cuando os habla de que yo he venido aquí a contar lo nuestro, pues es lo que os voy a contar a partir de ahora, nuestros estudios con estos receptores que están hechos en ratón, que es con lo que trabajamos nosotros. Bueno, este estudio lo comenzamos con TLR2 y en el laboratorio tenemos 2 modelos animales, 2 ratoncitos que tienen mutaciones que causan la enfermedad en humanos. Buscamos 2 modelos genéticamente diferentes con la idea de que si nuestras observaciones ocurren en los 2 modelos, pensamos que probablemente sean agnósticos a la mutación y podrían ser observaciones aplicables a una gran mayoría de pacientes. Trabajamos con el ratón que tiene una mutación en la rodopsina y es una mutación dominante, y tenemos otro que es el ratón P23H y el ratón RD10 que tiene una mutación recesiva en la fosfodiesterasa. Es decir, 2 mutaciones con un patrón de herencia diferente, además con un progreso de la enfermedad diferente y en genes totalmente diferentes. Bueno, lo primero que comprobamos es que los niveles del receptor TLR2, que era con el que empezamos a estudiar, tanto en el ratón RD10 como P23H estaban enormemente elevados, y esa elevación coincidía
con un estado inflamatorio de la retina. Esto nos hizo pensar que probablemente tendría algún papel en el estado, en desarrollar la inflamación. Para ver el papel del receptor, ¿cómo analizamos cuál es el papel del receptor en la patología? Bueno, afortunadamente esto se puede hacer en ratón. Tenemos modelos de ratón transgénicos. Tenemos un modelo que se ha generado artificialmente que carece de ese receptor. Lo que hicimos fue cruzar nuestros ratones, modelos de la enfermedad, con el que no tiene el receptor TLR2 y ver qué le pasaba a esos ratones. Entonces, lo que comprobamos es que cuando hicimos el análisis electrorretinográfico, es decir, evaluamos la función visual de los ratones, modelos de la enfermedad, pero que no tienen ese receptor, lo que vimos era que esos ratones preservaban mejor la visión, la perdían más lentamente. Es decir, la ausencia de este factor, de este receptor, enlentece el progreso de la degeneración. Y esta preservación de la función visual también se correspondía con una mejor preservación de la estructura de la retina, particularmente si nos fijamos en los fotorreceptores, que son las células que se pierden en la retinosis pigmentaria. Y cuando vimos el grosor de la retina, de la capa de los fotorreceptores, era mayor en los ratones que no tenían el TLR2 en ambos modelos. Es decir, lo que vimos es que había una correlación con una preservación de la visión con una preservación de la estructura de la retina. ¿Y qué papel jugaba aquí la microglía? No os lo he comentado, pero este receptor, bueno, sí os lo he comentado al principio, se expresa predominantemente en la microglía. Lo que quisimos ver es cómo estaba la microglía de esos ratones y lo que vimos es que la microglía estaba menos reactiva. Es decir, en ausencia de TLR2 sí que responde a la enfermedad, pero en menor grado. Con lo cual, lo que concluimos es que probablemente intervenciones farmacológicas dirigidas a inhibir o a bajar la cantidad de este receptor podrían ser una buena terapia o por lo menos terapias prometedoras para aplicar a pacientes. Y hasta aquí todo muy bien, pero ahora veréis la complejidad. Decidimos estudiar el otro receptor, TLR4, es de la familia, se expresa de forma muy parecida, en las vías de señalización son muy convertidas y dijimos, bueno, vamos a ver si pasa lo mismo con TLR4. También comprobamos que en los dos modelos de retinosis TLR4 estaba elevado de forma parecida a TLR2, hasta ahora las coincidencias 100%. Y para estudiar su función hicimos lo mismo, cogimos un ratoncito que no tiene TLR2, lo cruzamos con nuestros modelos de degeneración y estudiamos cómo era la pérdida de visión en los ratones modelos de la enfermedad que en este caso no tenían TLR4. Bueno, pues aquí la sorpresa fue que en ausencia de TLR4 la degeneración era mucho más rápida. Es decir, los ratones perdían la visión más rápidamente que si hubieran tenido TLR4. Y si os acordáis, esto es justo lo opuesto que hemos visto con TLR2. Y además, interesantemente, la pérdida de un único alelo, sabéis que tenemos dos alelos, al menos dos copias de cada gen, uno de la madre y otro del padre, pues con perder un único alelo de este gen ya teníamos una aceleración del fenotipo, una aceleración de la retinosis, del curso de la retinosis. Bueno, esto pasó, lo que he mostrado en esta diapositiva anterior era en el RD10 y en P23H pues lo mismo. Tenemos que los ratones que han perdido un único alelo ya tienen una menor respuesta electrorretinográfica y además si pierden el segundo alelo la bajada todavía es mayor. Y al igual, bueno,
esta aceleración en la pérdida de la función visual también se correspondía con una pérdida de la estructura de la retina. El grosor de la capa de fotorreceptores en los ratones que no tenían TLR4 era mucho menor que los que tenían un alelo de TLR4. Es decir, había un paralelismo de nuevo entre la función y la estructura de la retina. Cuando miramos a la microglía, y en este caso no miramos solo a la microglía, se ha considerado que el sistema nervioso, cerebro, retina, es un sistema inmunoprivilegiado, y de hecho se ha comentado esta mañana. Sí, es un inmunoprivilegiado, pero no está blindado al sistema inmune, porque sí que hay infiltración de células inmunes periféricas. Todavía no sabemos cuál es la función de esas células inmunes periféricas, si están ayudando a que la enfermedad esté contenida o están acelerando la degeneración. Como veis, es complejo. Nosotros analizamos cómo estaba la microglía y cómo estaban esas células infiltrantes, y lo que vimos es que la pérdida de un único alelo aumentaba la infiltración de células inmunes periféricas en la retina respecto al ratón RD10, que ya tiene infiltración porque tiene la patología, y la pérdida del segundo alelo incluso aumentaba la cantidad de microglía. Es decir, tenemos, en ausencia de TLR4, lo que tenemos es una hiperreactividad del sistema inmune, y esto podría estar contribuyendo a la degeneración. Según nuestros estudios, lo que hemos visto es que TLR4, la presencia de TLR4 contiene un poco el progreso de la enfermedad, y como veis, la única, bueno, solo se diferencian dos números, TLR4 y TLR2, tienen funciones totalmente opuestas. Por eso, a la hora de buscar terapias, hay que conocer muy bien con qué estamos trabajando antes de diseñar esas terapias, que habría que hacerlas más específicas, a lo mejor a nivel molecular y no de amplia gama. Bueno, ahora cambio totalmente y bueno, los que veáis esta diapositiva podréis pensar que me he equivocado de sitio, porque estáis viendo, os lo cuento, es un útero con un embrión implantado. Bueno, no, es intencionada, no se me ha colado la diapositiva. Os quiero hablar del último factor, no os puedo decir mucho, pero bueno, ya tenemos alguna publicación y tenemos muchas esperanzas en él. Lo que os he contado hasta ahora es el traje que lleva la microglía y cómo le afecta a cada pieza al comportamiento de la microglía, y lo que os voy a contar en esta última parte es cómo desde fuera a lo mejor se puede regular o moderar la acción de la microglía. Bueno, pues os voy a hablar del factor de preimplantación. El factor de preimplantación es un factor producido por el embrión. Se ha visto que lo producen en humanos, se produce en ratón y se produce desde etapas muy tempranas del desarrollo, desde 4 células, es decir, que no somos nada. Y es un factor esencial en la etapa, o en una de las etapas, o la primera etapa esencial en nuestra vida, que todos hemos hecho exitosamente, si no, no estaríamos aquí, que es la implantación del embrión en el útero materno. Es esencial porque se ha visto que en ausencia de ese factor la gestación muchas veces está complicada o está... no que no llegue a término, pero con complicaciones. Bueno, se ha visto que sus primeras o las primeras funciones que se observaron fue en el desarrollo embrionario y en la implantación del embrión, también en la tolerancia materna para que no haya rechazo del embrión, y se pensó en potencial terapéutico en el tratamiento de abortos recurrentes y en preeclampsia. Pero estas características llevaron a pensar de que podían tener otras utilidades, porque se ha visto que tiene efectos antiinflamatorios, tiene acción antiapoptótica
mitiga el estrés oxidativo. Se ha propuesto como agente terapéutico en enfermedades autoinmunes y en neuroprotección. Bueno, pues con estos mimbres pensamos, bueno, pues a lo mejor en la retina, en la degeneración de la retina, podría ser un péptido o un factor prometedor. Decidimos explorar si esto era el caso y volvemos al ratón. En este caso se trata de un péptido pequeñito que lo administramos al ratón RD10 por inyección intraperitoneal diariamente desde etapas antes de la degeneración hasta cuando ya está la degeneración avanzada y miramos el efecto en la respuesta electrorretinográfica de este péptido PIF en los ratones y vimos que los ratones que habían sido tratados con PIF tenían una mejor respuesta electrorretinográfica que los ratones hermanos de camada, hermanitos, que habían sido tratados con el vehículo. Y luego buscamos cómo estaba la retina y vimos que además la retina estaba mejor preservada, no solo en el número de fotorreceptores, sino la estructura del fotorreceptor estaba mejor mantenida en los ratoncitos que habían recibido el tratamiento con PIF. Y esto se correlacionaba con un descenso en el nivel de inflamación de la retina cuando la medíamos por citoquinas proinflamatorias. Vimos que la cantidad de citoquinas proinflamatorias de la retina era menor en los ratones que habían recibido PIF que en los ratones control. Y bueno, pues esto nos ha llevado a pensar, y en ello estamos, que el PIF puede ser un péptido terapéutico prometedor para el tratamiento de la retinosis pigmentaria. Y bueno, finalmente, la diapositiva más interesante o más importante, que aunque no la veáis, os diré que es la gente que ha participado en el estudio, que son ellos, los estudios, los que han hecho los experimentos y que, bueno, además de buenos científicos, pues son muy buena gente, que buen grupo humano, que quizás es lo más importante. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias. Pues evidentemente otra opción que también nos está sorprendiendo. Gratamente, por cierto. Continuamos adelante con la última presentación de esta sesión y le damos el paso al doctor Pedro Lars Zapata de la Universidad de Alicante, fisiólogo de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar sobre el tema de la microbiota y cómo puede también ayudarnos a conservar o a mejorar nuestra visión. Adelante, Pedro, no sé dónde andas. Muchas gracias. Ya, estoy aquí. Venga, dale. Está en escena. Yo también quería empezar agradeciendo la oportunidad de estar aquí, compartir con vosotros esta jornada, poder intercambiar impresiones y aprender de los pacientes, compartir el espacio con los compañeros, que también aprendemos muchísimo tanto en las charlas como luego en los ratos de comida, de café, Bueno, estoy muy agradecido de poder estar aquí. Gracias, Pedro. Como sabéis, yo pertenezco al grupo de neurobiología del sistema visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas de la retina, que es un grupo multidisciplinar, porque hacemos tanto estudio sobre la evolución natural de los procesos degenerativos en modelos animales, pero también en relación con pacientes, y al mismo tiempo estamos interesados en desarrollar terapias. Algunas terapias, como la que contaba Nicolás, terapia génica, terapia farmacológica, pero también estamos interesados en posibles nuevas terapias, posibles nuevas dianas terapéuticas, y aquí es donde entra el tema de la microbiota. Tengo que deciros que no somos expertos en microbiota, pero sí que estamos empezando a indagar si esta microbiota puede ser o no una buena diana terapéutica como complemento de otras muchas posibles terapias para la retina. Se comentaba a lo largo del día, y lo apuntaba sobre todo el doctor Mendoza, hablaba del impacto importante que tienen estas enfermedades degenerativas, también de la retina, sobre el estado de salud general, incluso sobre la esperanza de vida, sobre la morbilidad en los pacientes. Pero ocurre que no solo
la patología afecta al estado de salud general, sino que sabemos que el estado de salud del paciente afecta de forma muy marcada a la evolución de la patología. Y ahí es donde entra una serie de factores en los que también estamos interesados en nuestro laboratorio, como por ejemplo el ejercicio físico, que hay estudios que demuestran que puede tener un efecto beneficioso. El sueño, se hablaba antes del efecto de la degeneración sobre la calidad del sueño, pero también se sabe que el sueño reparador, la calidad del sueño en el paciente puede tener un efecto beneficioso o perjudicial. Nosotros en nuestro laboratorio también hacemos estudios cronobiológicos y estamos interesados en saber no solo el impacto de la patología sobre la calidad del sueño, sino en ver cómo posibles alteraciones en los ritmos circadianos pueden repercutir también en la evolución de la enfermedad. Me centro en el tema de la microbiota. Lo que voy a hacer a este respecto es una pequeña introducción contando, porque igual muchos de vosotros no sabéis claramente qué es la microbiota. Hablaré un poquito de la microbiota intestinal, de su relación con enfermedades neurodegenerativas, y luego mostraré algunos de nuestros resultados en laboratorio con microbiota, primero con modelos de ratón y luego lo que hemos hecho en pacientes. No sé si muchos sabréis que nuestro organismo convive con millones de millones. Se estima que en nuestro cuerpo hay unos 100 millones de microorganismos. Hablaríamos de unos 100 billones de microorganismos, principalmente bacterias, que están sobre nuestra piel y que están ocupando aquellos espacios que están abiertos al exterior, principalmente pues, en pulmón, por ejemplo, y también, como digo, principalmente en intestino. Se estima que aproximadamente medio kilo de la masa que ocupa el interior de nuestro intestino, medio kilo, son microorganismos, principalmente bacterias. Y a estas bacterias de todo el organismo es lo que llamamos, bueno, bacterias, como decía, y también levaduras, virus, a todo esto le llamamos microbiota, ¿vale? Se ha visto que esa microbiota es, como digo, muy variada, se ha caracterizado las poblaciones de microorganismos. Se ha visto que esa microbiota, sobre todo la intestinal, interactúa con la pared del intestino y que tiene repercusión sobre nuestro sistema inmune, sobre nuestra inmunidad. De tal manera que la microbiota puede generar, puede promover o bien respuestas de tolerancia o bien respuestas de activación del sistema inmune, según la interacción de esa microbiota con la pared intestinal. Y se ha visto que esta interacción es bidireccional, o sea que la microbiota puede afectar a nuestro sistema inmune según las poblaciones que aparezcan y que nuestro estado de salud y también nuestro estado inmune puede repercutir sobre las poblaciones que aparecen en nuestro intestino. De tal manera que se ha visto que variaciones en nuestra microbiota intestinal repercuten en tantísimas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas y muchas de ellas enfermedades neurodegenerativas. Más recientemente se ha observado que pueden afectar, os contaré cómo pueden afectar también a enfermedades de la retina. En esta relación, como decía, bidireccional, ya se han hecho estudios en enfermedades más prevalentes, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, en el que se ha visto cómo variaciones en la... Tengo la manía porque pienso que puntero, sí, puntero. Variaciones en la microbiota intestinal pueden modificar la evolución en la degeneración, por ejemplo, de esta patología, y cómo cambios en la microbiota de estos modelos, de estos animales, pueden modificar la evolución de la enfermedad. O sea que existe una reciprocidad. Teniendo todo esto como base y a partir de ya estudios publicados recientemente, está habiendo una repercusión creciente de estos estudios también el ámbito de las enfermedades oculares y retinianas, pues en base a todo eso, pues nosotros quisimos, basándonos en estos estudios previos, pues ver qué ocurría en nuestros modelos de degeneración. Y así, inicialmente hicimos un estudio en un modelo que tenemos de retinosis pigmentaria, que es el ratoncito RD10. Quisimos ver si la degeneración en el ratoncito tenía alguna incidencia sobre la microbiota. Y entonces lo que hicimos fue tomar los ratoncitos RD10, que son los que tienen la retinosis pigmentaria, comparados con los controles. Analizamos una serie de parámetros, tanto fisiológicos como morfológicos, para caracterizar el estado de la patología y contrastamos esos estudios funcionales y morfológicos con el estado de la microbiota.
intestinal. Analizamos la microbiota de los ratones sanos y enfermos a diferentes niveles de familia, de orden, de especie, y básicamente lo que encontrábamos es que la microbiota de los ratoncitos que sufren la retinosis es una microbiota menos variada. Hay una disminución en lo que llaman los ecólogos la diversidad tipo alfa, que es la riqueza de esas poblaciones que aparecen ahí. O sea que las bacterias, las poblaciones de bacterias que hay en los ratoncitos enfermos son menos ricas. Hay poblaciones que seguramente se están perdiendo. Cuando se comparan las poblaciones de unos animales con las de otros, se observa que hay grupos, especies de bacterias que desaparecen en el animal enfermo. Y se ha visto que son especies de bacterias que se han asociado con efecto antiinflamatorio o protector. Son especies, algunas de ellas, que promueven la aparición de la mucosa o desarrollo de mucosa intestinal, promueven respuesta antiinflamatoria. O sea que los ratoncitos con retinosis pigmentaria adolecen de algunas poblaciones de bacterias que son beneficiosas y presentan poblaciones aumentadas de bacterias que se sabe que tienen efecto proinflamatorio. Ese estudio lo publicamos ya hace 4 años. A raíz de ahí, esta es la conclusión, que existe esa interacción. Dice aquí, los cambios degenerativos en la retina de nuestro modelo están relacionados con cambios en la diversidad de la microbiota y estos cambios en especie. Bueno, se sabe que esa microbiota intestinal depende de toda una serie de factores. Como os decía, puede ser influenciada por nuestro estado de salud, pero también está muy influenciada por la dieta. Y se sabe que hay determinadas dietas, por ejemplo, las dietas ricas en grasa producen alteraciones en nuestra microbiota. Y teniendo eso como base, quisimos ver si la introducción de una dieta rica en grasa podía afectar al desarrollo de una patología retiniana y cuál era su efecto sobre la microbiota. Y así, pues, de nuevo, tomamos los ratoncitos RD10 que desarrollan la patología, tomamos el ratoncito control, administramos una dieta hipergrasa, ambos modelos animales, de tal manera que ahora tenemos 4 grupos experimentales: los ratoncitos enfermos con dieta normal o grasa y los sanos con dieta normal o grasa. Hicimos la caracterización morfológica y funcional de la retina. Aquí he mostrado cortes histológicos de retina, de ratoncito sano, de ratoncito enfermo, y este sería con la dieta grasa. En el corte histológico se observa un adelgazamiento de la retina en el ratón enfermo y adelgazamiento mayor en el ratón enfermo, que además tiene la dieta grasa. Pues además de esta caracterización morfológica y una caracterización funcional, pues analizamos cómo era la microbiota de estos ratoncitos. Estos son un poco los resultados de la caracterización morfológica. Veíamos que aparte del adelgazamiento en la retina, que se exacerba con la dieta grasa, pues había un estado de mayor inflamación, había mayor estrés oxidativo en los ratoncitos con la dieta grasa, y observábamos, aquí que ha desaparecido una diapositiva, observábamos que los ratones enfermos a los que se le administra una dieta grasa tienen una microbiota con mayor alteración, incluso que el ratón enfermo con una dieta normal, de tal manera que las poblaciones de bacterias proinflamatorias están aún más exacerbadas. O sea que hay un empeoramiento de la microbiota de estos ratones. Deducimos, por tanto, que la dieta grasa está produciendo un empeoramiento, que está produciendo la alteración, y que no sabemos si, al menos en parte, la disbiosis, la alteración que se produce en la microbiota puede estar relacionada, en parte, como digo, con el proceso degenerativo. Bueno, esto también está publicado, lo publicamos en PNAS en el 21, y teniendo todo esto como base, pues quisimos dar el salto a pacientes y ver si también en aquellas enfermedades degenerativas de retina en las que nosotros venimos trabajando, pues se producían este tipo de variaciones. Y así utilizamos como modelo de trabajo una población de pacientes afectados por distrofia coroidea areolar central, que son esta familia de Cantabria, que está por aquí Jesús,
que es miembro de esta familia. Esa familia ya, sabéis que venimos trabajando unos años con ella, se ha hecho la caracterización de algunos de los pacientes, caracterización morfológica de la retina de esos pacientes, se hizo la OCT, el OPTA, de esos pacientes, estudios que ya están publicados, y también sabéis que en relación con esa familia hemos desarrollado un ratoncito, lo contaba Nicolás esta mañana, tenemos un avatar con la mutación que porta esta familia, y ese ratoncito lo tenemos caracterizado en el laboratorio. Ya estos también son estudios que se publicaron hace un par de años. Hemos hecho la caracterización funcional con los típicos registros de optomotor, test optomotor, para ver la evolución de la agudeza visual, los electroretinogramas a diferentes edades, viendo la evolución. Bueno, hemos hecho la caracterización, como decía, también morfológica, hemos estudiado la progresión en la atrofia que se produce en la retina y caracterización también inflamatoria, estrés oxidativo. Bien, pues de estos pacientes hemos reclutado a 34 individuos sanos, 34 individuos enfermos, 34 pacientes, de los que hemos tomado muestra de heces, y hemos comparado esas muestras de heces con sus cohabitantes, con sus familiares o cohabitantes. Tenemos 34 pacientes y 25 sanos. Y hemos analizado esta microbiota, y lo que hemos encontrado hasta la fecha es que existe una heterogeneidad en la microbiota que es mayor que la que encontramos en el ratoncito, porque pensad que en el ratoncito todos los ratones están sometidos a las mismas condiciones ambientales, en el mismo entorno, en la misma alimentación. En el caso de los humanos hay mucha más heterogeneidad, y es razonable encontrar una mayor variedad. Cuando comparamos la riqueza de las microbiotas de los enfermos con los sanos, toda esta variedad hace que, a pesar de que se observan algunas tendencias, no hay una diferencia significativa. O sea que el paciente de esta distrofia no tiene una microbiota menos rica, como sí ocurría en el ratón. Cuando comparamos las poblaciones concretas de microorganismos que aparecen en los pacientes frente a las que aparecen en los sanos, también se observa una cierta desviación, una cierta tendencia, pero no hay diferencias significativas. A pesar de eso, sí que encontramos diferencias en algunas poblaciones concretas. Hay géneros de bacterias que en los pacientes están modificados respecto de los sanos, y así encontramos diferencias en el género Parabacteroides y en el género Dorea, con diferencias significativas. Estos géneros son géneros que también se encuentran aumentados en otras enfermedades degenerativas, como por ejemplo Parkinson, Alzheimer, Huntington. Son géneros de microorganismos que en otras enfermedades degenerativas también están aumentadas. Son especies que tienen, se les ha descrito un cierto efecto proinflamatorio. ¿De acuerdo? Los resultados que tenemos son hasta aquí, o sea que son resultados todavía preliminares de caracterización de esta microbiota. Lo que estamos haciendo ahora, os cuento para acabar lo que estamos haciendo y cuál es nuestra intención. Lo que estamos haciendo ahora estamos tomando algunos datos clínicos de estos pacientes, como puede ser agudeza visual o algún dato relacionado con OCT, o estamos en colaboración con el doctor de la Mora, que es quien lleva la mayoría de estos pacientes, y nuestra intención ahora es hacer una correlación entre la posible disbiosis, alteración que se produce en la microbiota, y el estado de la patología de los pacientes, por ver si existe esa correlación. Y bueno, esto no lo he contado, perdonadme, me pasa esta diapositiva. Quería contaros que, además de estas diferencias, es que nos hemos tomado un poco el tiempo de, además de analizar diferencias comparando los grupos completos paciente sano, pues hemos tomado la molestia de mirar familias concretas, ¿no? Dado que la caracterización se hacía del paciente con su cohabitante, o en algunos casos aparecen familias en las que hay más de un paciente en la misma familia, es decir, en la misma casa, cohabitando en la misma casa, pues nos estamos molestando también en comparar, ¿no? Por ejemplo, hermanas que cohabitan, que viven en la misma casa, que tienen un hábito de vida más o menos parecido, o comparar familias en las que hay, por ejemplo,
padre enfermo, madre sana, hija enferma, y ver cómo son la microbiota de estos individuos. Encontramos que hay muchísima heterogeneidad, que la dispersión es muy alta, pero aparecen patrones, aparecen poblaciones concretas de microorganismos que tienen un seco, en que la microbiota está secada, ¿vale? Y esto para nosotros es interesante porque esto devela que ahí podría haber una diana terapéutica, que esto sería posiblemente susceptible de terapia. Y es un poco la conclusión y es un poco esto hacia donde vamos. Lo que pretendemos hacer ahora es, además de esta caracterización general metagenómica que hemos hecho de la microbiota, lo que planteamos a partir de ahora es hacer lo que llamamos una metabolómica de la microbiota, es decir, caracterizar los metabolitos que se desprenden de la actividad de esa microbiota y hacer una tipificación de la microbiota de estos individuos para tener una caracterización, como digo, no solo de las poblaciones, sino de las consecuencias de la actividad metabólica de esa microbiota. Eso mismo lo queremos hacer con el modelo de ratón, con el modelo animal, el avatar de esos pacientes, con la intención de iniciar posibles terapias. La intención es, tanto en el ratón como en el individuo, probar abordajes sobre todo a base de prebióticos que puedan corregir esas posibles desviaciones que se producen en la microbiota, enriquecer las microbiotas de pacientes, y de los ratoncitos, y probar, sea en laboratorio, sea con los pacientes, si esas correcciones de la microbiota producen un efecto en el estado de salud del individuo y eventualmente en su progresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como veis, esto no para de crecer. Entonces tenemos que aprender más cosas, porque cada día pues tenemos más opciones para contar a las familias y a los pacientes de cómo nosotros en nuestra vida diaria podemos hacer cosas para mejorar nuestra retina, ¿no? Como también nos comentaba esta mañana el doctor Cuenca. Vamos a aprovechar que tenemos aquí justo a mi derecha a los tres ponentes para que les podamos hacer una pregunta o dos o tres como mucho, y dejarme un instante para saludar algún comentario que hemos tenido a través de la transmisión en streaming por el canal de YouTube, a las personas que están conectadas, que yo les mando un saludo, y sobre todo alguno que hay del otro lado del charco. ¿Hay alguna pregunta? Así que adelante con las preguntas, venga. Vale, vamos por orden, desde el principio, de adelante para atrás. Si no... Venga, ¿quién tiene el micro? Que se presente. Yo, Mauricio, una pregunta para don Pedro, que está en la parte de optofarmacología. Bueno, Optogenética. Sí, se me ocurre. ¿Hay alguna como que tal vez estén viendo del tipo de molécula que pueda funcionar para que comunique los bastones o vasos en parte de retina para que se comuniquen? No sé si eso existe, se puede hacer o algo, y así puede, como decía Catalina, que ayudar a un bloque de enfermedades que tienen como un factor común la falta de comunicación, para que pase esa información. No sé si hay como un tipo de molécula que funcione en crecimiento para ayudar a esa comunicación. Entiendo la pregunta, muchísimas gracias. Que yo sepa, no. Entiendo que por donde va la pregunta es porque si se pudiesen comunicar, por ejemplo, conos con bastones, pues ante la falta de unos los otros les podían ayudar. El problema que hay el problema que nosotros intentamos solventar, es que en aquella patología retiniana en la que todavía queda visión, todavía quedan conos y bastones, o conos o bastones, las moléculas, los optofármacos, se llaman en inglés photoswitches, van a competir con la visión normal. Entonces, en el caso de la visión humana, como tenemos fóvea y la retina periférica tiene distintos mecanismos, uno predominantemente de bastones y otro de conos, por ahí es por donde estamos tirando. Estimular solo las células de bastón, o solo las células secundarias a los bastones o secundarias a los conos. Que yo sepa, no hay ningún estudio que intente facilitar la comunicación transversal, vamos a decir.
que yo lo sepa, no. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Pedro, quizá una... Dale micro al doctor. Voy para allá. ¿Qué tiene que ver con la pregunta? No, es verdad que no hay nada todavía hecho, pero hay varios grupos trabajando en lo que se llaman moléculas de señalización de conectividad. Y en particular aprovecho esto para hablarles del proyecto de trasplante ocular completo que lanzó Wacom Palmer el año pasado. Es un proyecto de 10 años, es un proyecto que ha recibido un funding importante y una parte importante de ese proyecto es la reconexión neuronal, en este caso de las células gangliares. Y hay un grupo de moléculas se pertenecen a un grupo que se llaman las semaforinas y las conectinas, y hay un grupo de moléculas que están siendo investigadas. Los resultados preliminares son muy interesantes. Y eso nos hace falta no solamente para la optogenética, sino nos hace falta mucho para las terapias celulares, para los stem cells. Y en eso se está trabajando también mucho. Sí, en efecto. Lo que te puedo decir es que moléculas de comunicación existen. Lo que yo no he visto que se produzca es que esas moléculas además sean fotosensibles. Es decir, él lo dice con toda la... Lo que yo quería decir es como si se llegan a conectar y como la idea en el fondo es que si algún tipo de molécula logra la conexión, entonces puede funcionar el otro principio, que cualquier partícula o molécula que ya esté ahí pueda tener dentro de sus funciones normales, adaptar otra función que entonces entre, porque yo vi que el estudio usa mucho moléculas de cromatografía, bueno, para enviar diferentes estímulos de luz, pero tienen hay un poco de las restricciones. Entonces, si las moléculas ya existentes podrían cambiar a esa funcionalidad, que es un principio que están explorando. Muy bien. Es posible. Muchas gracias. Más preguntas, venga, chicos. ¿Alguna más? Sí. ¿Quién tiene el micrófono? Sí. Que se presente. Hola, buenas tardes. Soy Diva Mariño de Colombia y mi pregunta es ¿de qué manera podríamos nosotros fortalecer la microbiótica de tal manera que pudiéramos ralentizar los efectos propios de la distrofia de la retina? Sí, aquí en el ámbito de la microbiota lo importante es un poco lo que intentaba comunicar, y es que existe una bidireccionalidad y se está demostrando cada vez con más evidencia que la existencia de estos procesos degenerativos afecta a la microbiota. Entonces, en una primera instancia, lo que habría que hacer es corregir esa microbiota, porque como digo, no solo la comunicación va desde la patología hacia la microbiota, sino que una microbiota alterada tiene efectos